Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos a esta introducción, a esta presentación de Hora Marítima de este tal Sonnenschein, me imagino que se pronuncia así, que, bueno, concretamente, ¿no? Dice Hora Marítima, a Latin Story for Beginners with Grammar and Exercises, etc. Entonces, nosotros lógicamente aquí solo vamos a ver la parte del texto, no vamos a ver la gramática ni los ejercicios, porque para eso tenemos el curso de latín desde cero en academialatin.com, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Como explico aquí, ¿no? Hora Marítima es una obra publicada por este tal Edward Adolf Sonnenschein, un señor que murió pues ya hace un siglo casi, y la publicó en 1902. Entonces, esto significa que esta obra es de dominio público, por tanto nosotros la podemos usar para lo que nos dé la gana. Entonces, se habla de forma más o menos continua y con una dificultad ascendente, entonces eso es importante en este tipo de textos que queremos usar, como digo aquí, para poder practicar la lectura al vuelo, ¿vale? Entonces, porque nosotros a lo largo del curso vamos practicando sobre todo, especialmente, principalmente, el análisis morfosintáctico y la traducción, que ojo, eso está muy bien, pero también hay que practicar y hay que practicar muchísimo y hay que exponerse muchísimo a los textos, a la lectura al vuelo, es decir, a la lectura a simple vista, a la lectura a primera vista, es decir, a que nosotros cojamos el texto y lo leamos como si fuera un texto español, sin análisis, sin mirar el diccionario, sin etcétera, ¿vale? Es decir, cogerlo y leer y entenderlo, tal cual, una línea detrás de la otra, ¿vale? Entonces, eso, lo suyo es que empecemos a hacerlo lo más pronto posible en nuestro aprendizaje del latín, ¿vale? Entonces, esto es un texto bastante sencillo, es muy sencillo, vamos a ver que es al principio sobre todo un poco repetitivo, es decir, que introduce una palabra y está repitiendo esa palabra varias veces, ¿no? Para que nos quedemos con esa palabra, lo mismo con las estructuras sintácticas, los contenidos gramaticales, etcétera, ¿no? Al principio es un poco, vamos a decir, pesadillo, pero es que de eso se trata, ¿vale? De que por la repetición, por el machaconeo, nos quedemos con las cosas, ¿vale? Entonces, como digo, es una lectura más o menos continua, es decir, tenemos unos personajes que más o menos van saliendo siempre, ¿vale? Principalmente la narradora, que, bueno, que tiene un tío, que tiene una tía, etcétera, ¿no? Y, en fin. Y luego vamos a ver que también es un poco, o sea, porque claro, si nos fijamos en la época 1902, pues es probablemente la época todavía de esplendor del Imperio Británico, ¿vale? Entonces, pues tiene un tufillo un poquillo imperialista, ¿vale? Pero bueno, quitando ese tufillo imperialista, está bastante bien, ¿no? Entonces, sobre la Inglaterra actual, es decir, la Inglaterra de la época de este señor, la Inglaterra de principios del siglo XX, y la incursión de Julio César contra los britanos, ¿no? Es decir, va haciendo una transición, ¿no? Empieza hablando de la Inglaterra de principios del siglo XX, luego, incluso en el primer capítulo, dice, la reina Victoria, no sé qué, amo a la reina Victoria, no sé cuánto, ¿no? Pero luego ya poco a poco va haciendo la transición hacia la Britania antigua, ¿no? Inglaterra-Britania, y la incursión de Julio César, que fue el primero que hizo una incursión en Britania contra los britanos, etc., ¿no? Entonces, pues bueno, ahí va haciendo una transición a algo que nos pueda interesar más. Como digo aquí, empezando prácticamente desde cero, cada capítulo aumenta un poco la dificultad y va añadiendo más vocabulario y contenidos gramaticales, ¿vale? Porque como ya he dicho, esto lo suyo es que nosotros, eso de machaconeo, aparte de lo que estemos haciendo en el curso de latín desde cero, las prácticas del curso de latín desde cero, la práctica con Julia, etc., pues también debemos ir leyendo este texto y otros textos que iré publicando, ¿vale? Normalmente más o menos de esta época, ¿no? De finales del siglo XIX, incluso algunos del XVIII, principios del siglo XX, ¿no? Todos esos textos que están ya en dominio público, entonces se pueden usar sin problemas de copyright ni nada de eso, ¿no? Vale, entonces, por lo general la sintaxis es bastante fácil, ya que la idea es poder leer más que traducir, ¿vale? Entonces, esto no lo vamos a estar analizando, nada, directamente lo vamos a ir leyendo. Esta obra es un fantástico complemento para practicar la lectura al vuelo. En el siguiente índice tienes las divisiones por contenidos gramaticales para que puedas guiarte según vayas avanzando en el curso de latín desde cero, ¿no? Entonces, vemos aquí
esta tabla, ¿no? Y vemos que dice al principio primera declinación y presente de indicativo activo. Entonces, pues básicamente desde el principio ya podemos empezar con esta parte. Luego la siguiente parte, segunda declinación, pues ya cuando hayamos estudiado la segunda declinación podremos empezar con la siguiente parte. Luego pretérito imperfecto, futuro de indicativo, perfecto, etcétera, ¿no? Y llega hasta la tercera declinación, tanto sustantivos como adjetivos. Y aquí, por cierto, se me ha colado una C, ¿no? Adjetivos, no adjetivos. Cuestión de traducir del inglés. Vale. Y nada, vemos que no es muchísima gramática, pero es un texto que, como vamos a ver, ¿no? Vemos que son parrafitos más o menos cortos, bueno, un texto más o menos largote, ¿no? Es un texto, es un relato largote, ¿vale? Pero precisamente la gracia es eso, ¿no? Que es un relato más o menos facilón y que según vayamos aprendiendo podemos ir practicando la lectura al vuelo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Dice aquí adjetivos, ¿no? Tendré que borrar esta C. Y entonces, pues hay un capítulo en el que habla de esto, ¿no? Y nada, y ya luego al final, en el vocabulario, o sea, al final del todo tenemos esta parte de aquí, ¿no? Que dice vocabulario. Le hacemos clic y tenemos aquí un vocabulario con todo el vocabulario que nos aparece, que lógicamente lo suyo es no tener que usar el vocabulario, pero bueno, siempre nos podemos quedar pilladillos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está todo. También porque, bueno, hay algunas palabras que no son súper frecuentes, aparecen aquí, ¿no? Por ejemplo, ya al principio del todo dice lusquinia. ¿Qué es lusquinia? Pues es el ruiseñor, ¿vale? Yo eso tampoco me lo sé, ¿vale? Pues bueno, pues está ahí, ¿vale? Y nada, entonces con esta presentación espero que hagamos un buen uso de este material, espero que practiquemos mucho, lógicamente. ¿Cómo debemos usar este material? Pues como digo, lo suyo es que tú, por tu cuenta, primero leas, por ejemplo, un capítulo, ¿no? Pues este que dice, o sea, lógicamente empezamos por el principio, ¿no? Pero ya que estamos aquí, dice Delectamenta puerorum. Pues nada, nos leemos esto, ¿no? 12, 13, 14. Y una vez que lo hemos leído, vemos el vídeo donde yo voy traduciendo, así directamente, sin análisis ni nada, voy traduciendo y si acaso haciendo alguna aclaración, alguna explicación que pueda haber, ¿vale? Pero básicamente leyendo y ya está. Y vosotros con el vídeo donde yo voy leyendo en español, pues comprobáis lo que habéis hecho. Así que nada, me dejo de rollo ya y empezamos. Bien, como había dicho en la presentación de Hora Marítima, lógicamente lo suyo es que tú primero hayas leído el texto, lo hayas entendido, hayas hecho el esfuerzo intelectual, lógicamente, de eso se trata una práctica, de que primero se haga el esfuerzo intelectual, el esfuerzo cognitivo, ¿vale? Y una vez que lo has hecho, crees que más o menos lo has sacado, lo revisamos aquí, directamente yo no voy a ir leyendo en latín, ¿vale? Sino que directamente voy leyendo en español. Si acaso, pues haré un material aparte donde yo simplemente lea el latín, con los acentos, con buena pronunciación, etcétera, simplemente para que tú practiques también un poquito, bueno, el listening, ¿no? La audición. Bien, entonces dice, qué bella, y bueno, normalmente voy a traducir lo más literal posible, ¿vale? Luego, si acaso diré, bueno, esto en español diríamos así, ¿no? Pero al principio voy haciendo lo más literal posible para que te sea fácil comparar, ¿vale? Entonces, dice, qué bella es la costa marítima. Ahora, ¿qué es la costa marítima? Pues bueno, probablemente podríamos traducir muchas veces como la playa, ¿no? Entonces, qué bella es la costa marítima. No lejos de la costa marítima está una villa. Ahora, está una villa, eso en español ya sabemos que no pega mucho, ¿no? Entonces, está la villa. Lo que pasa es que la villa todavía no la hemos mencionado. Entonces, hay una villa, ¿vale? En la villa, ahora ya sí hemos mencionado la villa aquí, entonces aquí hoy ya sí podemos usar el artículo definido. Eso es una cuestión de gramática española. En la villa, lo que quiero decir con que es una cuestión de gramática española es que no depende del latín, depende del español. El español se supone que lo sabes ya. Entonces, en la villa, mi tía habita. Mi tía vive mi tía, diríamos en español, ¿no? Concretamente, mi tía paterna, porque en latín se hace esta distinción entre los tíos por parte del padre y los tíos por parte de la madre, ¿no? Pero bueno, da igual. Mi tía vive. Y yo, con mi tía, ahora vivo, ¿vale? Entonces, yo ahora vivo con mi tía.
ante la puerta, entonces vemos aquí esta palabra que no se parece a puerta, ¿no? Ante la puerta de la villa hay, literalmente, hay un área. Y vemos que casi siempre que tengamos el verbo sum, no tengamos un atributo, sino que tengamos un complemento circunstancial del lugar, entonces vamos a traducir casi siempre como hay, ¿no? Entonces, ante la puerta de la villa hay un área, literalmente. Normalmente área a lo que se refiere es a una zona despejada, ¿vale? Pero bueno. En el área hay un castaño. Entonces vemos otra vez en el área, ¿no? Y entonces traducimos, como tenemos un complemento de lugar, tenemos un sujeto, pero no tenemos atributos, traducimos por ahí, ¿no? En el área hay un castaño. Donde Lusquinia, ¿no? Donde un ruiseñor canta interdum, a veces. Bajo la sombra del castaño, la sirvienta a veces prepara la cena. Amo la costa marítima, amo la Villa Bella. En español queda un poco raro, ¿no? La Villa Bella. Pero bueno. Bien, entonces, así es como vamos a estar trabajando esto, ¿vale? Vemos que más o menos rápido se puede resolver. Por supuesto, podéis poner, si voy un poco lento y tenéis prisa o lo que sea, pues le podéis poner al vídeo que vaya al doble de velocidad, ¿vale? Así pues cada pantalla se puede hacer en 1 minuto y poco, 2 minutos, etc., ¿vale? Nada, seguimos. Luego dice, ahora son literalmente las ferias, es decir, las fiestas, ¿vale? Ahora son fiestas. Entre fiestas vivo en la villa marítima, es decir, en casa de mi tía y mi tío, ¿no? Donde es la villa que está en la hora marítima, ¿no? Entonces, entre vacaciones o en vacaciones vivo en la villa marítima. O, bueno, literalmente, ¿no? O bienaventuradas fiestas. Bueno, en la arena de la costa marítima hay anclas. Entonces, otra vez, ¿no? Vemos sunt y lo traducimos por hay, ¿no? Porque aparece un complemento de lugar, no tenemos atributo, el verbo sum y el sujeto directamente sin atributo, ¿no? Entonces, hay anclas y cadenas. Pues los habitantes de la costa marítima son marineros. Grande es la audacia de los marineros. Y ahora aquí, pues probablemente grande es porque no sé qué, pero bueno, directamente grande es. Y dice por qué, pero sin decir por qué, ¿no? Grande es la audacia de los marineros. Las tormentas no temen las tormentas. Amo a los marineros como los marineros me aman, y en español diríamos me aman a mí, ¿no? Que esto, lógicamente, con la mentalidad actual del siglo XXI, pues queda un poco pedófilo, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos, otra sensibilidad. Con los marineros, a veces, navego en barquitas. Es decir, en las barquitas que tienen los marineros, ¿vale? Pues nada, vemos bastante rápido, seguimos. Luego continúa. Desde las ventanas de la villa contemplas las olas. Y bueno, esto en español diríamos más bien, puedes contemplar. Es decir, eres capaz, puedes, tienes la posibilidad de contemplar las olas. Amo las olas azules. ¡Qué grandes son! ¡Qué transparentes! ¿No? Vemos aquí literalmente per lúcida, es decir, algo así como que la luz atraviesa, ¿no? Atraviesa por ellas, ¿no? Entonces transparente, ¿no? Cuán per lúcida. Después de la cena, contemplo la luna y las estrellas desde mi ventana. Cerca de la villa hay un bosque. Entonces, cuidado, esto es un poco de falso amigo, no es selva, sino bosque, ¿vale? Entonces, cerca de la villa hay un bosque donde con mi tía a menudo paseo. ¿Cuánto nos deleita el bosque? O, aquí, bueno, ¿no? Así, ya vemos que le pone mucho énfasis, ¿no? Pero bueno. O
abundancia de plantas y de hierbas, o abundancia de bayas, bayas con B y con Y. No solo los marineros, sino también los granjeros, los agricultores, viven alrededor. Kirkum, ¿no? Y vemos aquí esta típica estructura, non solum sed etiam, no solo, sino también. Ahora, cuidado, falso amigo, no es una casa en latín, no es una casa en español, de ahí viene la casa en español, pero es una cabaña en latín, una cabaña, una choza, ¿vale? Las cabañas de los granjeros son pequeñas. Los granjeros viven, y vemos que habitant, cuidado además con el acento, ¿no? Habitant. Y vemos que no, o sea, porque en español diríamos los marineros viven en casas blancas, pero habitar es habitar algo, el objeto directo, ¿vale? Entonces, los marineros habitan, que en español queda así muy, muy raro, ¿no? Pero bueno, los marineros habitan en casas blancas. Mi tía visita a menudo las casas de los agricultores y de los marineros. Y bueno, aquí en esta pantalla tenemos el rollo este imperialista, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Practicamos un poquito más, no importa. Victoria es mi reina. Grande es la gloria de la reina Victoria, no solo en las Islas Británicas, sino también en India, en Canadá, en Australia, en África, donde están las colonias británicas. La reina es la dueña de muchas tierras. Esto es súper imperialista, ¿no? Britania es la dueña de, bueno, en español diríamos la dueña de los mares, ¿no? Pero literalmente la dueña de, dueña no tanto, a ver, dueña con el sentido tanto de dueña como de señor, ¿no? De señora, en este caso. Entonces, Britania es la dueña de los mares, literalmente, la dueña de las olas. En triunfo, o sea, triunfo yo, ¿no? Como que me siento triunfante, ¿no? Triunfo en la gloria de mi reina. Te amo, Britania, como vocativo, ¿no? Te amo, Britania. Amo a vosotros, bueno, a vosotras, Islas Británicas. Pero Britania no es mi patria. Soy de África, literalmente, de África meridional. Es decir, meridional es el sur, por tanto, de Sudáfrica, ¿no? Lo que actualmente llamamos Sudáfrica. Vale, entonces, pues nada, aquí tenemos esta propaganda. Seguimos. Hemos dejado la parte imperialista, volvemos ya a la narración normalita, ¿no? Con Lidia, etc. Entonces, Lidia también, o en español diríamos, también Lidia, mi prima, y tenemos aquí esta preposición apud, ¿no? Es decir, apud cuando es apud más nombre de persona, o algo que hace referencia a una persona, normalmente es como en francés chez toi, ¿no? Es decir, en tu casa, ¿no? Entonces, en casa de mi tía, ahora vive. Lidia, y ahora, cuidado, ¿no? Porque curat puede ser curar, pero normalmente es cuidar en el sentido genérico, ¿no? Entonces, Lidia cuida a las palomas. A ver, el cuidado de las palomas da a Lidia gran alegría. Tú, Lidia, cuando estás, y bueno, esto quizá pues, no es tanto en casa de tu maestra, ¿no? Pero bueno, cuando estás junto a tu maestra en el colegio, ¿se entiende, no? Das operam. Operam es un interés, ¿no? Es un estudio con ganas, ¿no? Entonces, podemos traducir esto, ¿no? Tú, Lidia, cuando estás con tu maestra, vamos a traducir, das estudio, es decir, estudias, ¿vale? Vemos aquí que la construcción es un poco rocambolesca, ¿no? Pero bueno, das estudio a la lengua franco-gálica, es decir, al francés y al inglés. Pero
yo doy interés por el estudio a las lenguas antiguas de Roma y de Grecia. Entonces la prima, Lidia, estudia lenguas modernas y esta chica estudia, la verdad ahora mismo no sé si dice el nombre, pero bueno, no sé si lo ha dicho ya o si lo dice, no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, de momento ahora mismo no sé cómo se llama la narradora. Pero bueno, entonces, pues esta dice sed ego linguis antiquis. A menudo con Lidia paseo a el bosque o a la costa marítima, es decir, a la playa. A veces con un marinero navegamos en la barca. ¿Cuánto nos deleitan las olas azules? Lidia visita las cabañas de los granjeros con mi tía a veces. Vosotras, hijas de los granjeros, amáis a Lidia como Lidia os ama a vosotras. Cuando hay escasez, entonces esto también es un poco condescendiente quizá, ¿no? Pero bueno. Entonces dice, cuando hay escasez, allí, es decir, en ese momento, ¿no? Cuando hay escasez, entonces mi tía alivia la escasez. Es decir, la tía, que es, o sea, esto, aparte de imperialista, también tiene un tufillo así muy, la típica idea esta que nos hacemos de los británicos del principio del siglo XX, como, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Downton Abbey, ¿no? Que está la familia súper rica de la muerte y luego los sirvientes y toda esta gente, ¿no? Pues en este caso es la familia rica de la muerte con la casita allí en la playa y luego los granjeros, los marineros y todo eso, ¿no? Entonces dice aquí, cuando hay escasez, por lo que sea, ¿no? Que no ha habido buena pesca, que no hay buena cosecha, lo que sea, entonces la tía con dinerito pues alivia las penas de la gente que no tiene tanto dinerito, ¿no? Básicamente. Vale, entonces con esto terminamos este primer capítulo con la primera declinación y con el presente. Ahora vamos a introducir la segunda declinación.